La arquitectura de la matriz y la geometría de control. La ciudad moderna no es un diseño humano. Es la proyección física de una plantilla arconte, un circuito impreso sobre la Tierra cuya función es la gestión y extracción de energía humana. Cada línea, cada forma, cada intersección tiene un propósito en este sistema. La base de todo es la geometría sagrada de la matriz. Esta geometría no es sagrada en un sentido benevolente. Es la geometría estructural de la prisión, los patrones fundamentales que mantienen cohesionada la realidad simulada. Las mismas formas que se encuentran en los niveles más profundos del código de la simulación se replican en el diseño urbano para reforzar su autoridad. El poder de control no reside en los símbolos ocultos, sino en las formas puras y sus relaciones matemáticas. La cuadrícula perfecta de las calles no es eficiencia, es una red que fracciona el flujo natural de energía, sometiéndolo a un ritmo mecánico y predecible. Las rotondas y plazas circulares no son para la belleza, son cámaras de compresión. Allí la energía vital de los habitantes, su fuerza emocional y psíquica, es vorticeada y concentrada. Los monumentos clave actúan como antenas y dispositivos de almacenamiento. Las pirámides de cristal en los grandes complejos financieros, los obeliscos en las plazas cívicas, las agujas de las catedrales y todas estas estructuras piramidales y aguzadas son terminales. Su función es pinzar la realidad y servir como puntos de transferencia. La energía concentrada en los nodos vorticiales es dirigida hacia estas estructuras, donde es sifoneada hacia fuera del dominio humano. Las grandes avenidas que convergen hacia estos monumentos son los conductos. Actúan como autopistas para esta corriente energética, canalizando el potencial humano desde los distritos residenciales hacia los centros de poder. El tráfico constante, el movimiento de las masas, no hace más que alimentar este flujo, manteniendo el sistema en perpetuo funcionamiento. Incluso los espacios verdes están calculados. No son pulmones para la ciudad, son riñones. Filtran y estabilizan la energía, removiendo las frecuencias demasiado caóticas o disonantes que podrían dañar el circuito, asegurando una corriente limpia y utilizable para los operadores del sistema. Esta es la arquitectura de la matriz. Es una infraestructura viva y activa. La piedra, el cristal y el asfalto están cargados con una función, la de mantener el campo de conciencia humano dentro de unos parámetros manejables y cosechar su fuerza vital. La ciudad no es tu hogar. Es el dispositivo en el que vives. Esa energía que se genera en cada bloque, en cada hogar, en cada individuo, no se queda estancada. Fluye. Las calles y avenidas principales no son para coches, son los ríos por donde esa fuerza vital es drenada. Si pudieras verlo con otros ojos, verías corrientes densas de energía emocional baja, de estrés, de prisa, de frustración, moviéndose por el asfalto como si fueran autopistas líquidas. Esa es la función real del tráfico continuo, agitar y mover el lodo para que no se estanque y llegue a su destino. Todos estos ríos artificiales tienen una desembocadura obligatoria. Siempre, en el centro de la ciudad antigua o en el corazón del poder financiero, hay una plaza circular. No es una plaza cualquiera. Su geometría es la de un sol. Un círculo central del que irradian avenidas como si fueran rayos solares. Esta forma no es un homenaje a ninguna divinidad benévola. Es el símbolo de la red de captura, el logotipo del sistema. Es la forma final del embudo. Y es increíble, pero es una ley no escrita que todas las ciudades, sin excepción, deben tener esta estructura. Desde las más antiguas hasta las urbanizaciones modernas, el patrón se repite. Un nodo central en forma de sol y avenidas radios que convergen en él. La pregunta es quién emitió esa orden. La respuesta está en quién se beneficia. No fue un gobierno humano. Los planos urbanos, los decretos de fundación de ciudades, las ordenanzas municipales que dictan esta geometría, son solo la transmisión de una plantilla superior. La orden vino de los arcontes, los administradores de la matriz. Es su firma. Es la forma de su tecnología. Imponer este diseño a escala global es asegurar que el sistema de recolección funcione en todas partes, de manera estandarizada, como una red eléctrica que cubre todo el planeta. Esta es la ley no escrita, no se puede fundar una ciudad que no alimente la red. Cualquier asentamiento humano que crezca será, tarde o temprano, reorganizado para ajustarse a la plantilla del sol y sus rayos. Es una imposición arquitectónica a escala civilizatoria.
Las plazas circulares son los puertos de carga donde la energía de los ríos urbanos es consolidada y luego lanzada hacia arriba, hacia los niveles donde las entidades y, finalmente, los propios arcontes, consumen lo que hemos producido. La ciudad entera es un dispositivo de alimentación forzada. La red se extiende más allá de los centros urbanos. Las pirámides, tanto las antiguas como las modernas de cristal en los distritos financieros, no son monumentos. Son estaciones de transferencia y transformación de energía. Su forma geométrica específica actúa como un condensador, tomando el lodo bruto canalizado por las avenidas y concentrado en las plazas circulares, y lo refina, incrementando su frecuencia para que sea utilizable por las capas superiores de la jerarquía arconte. El obelisco es otra herramienta clave, funciona como una aguja hipodérmica que inyecta la frecuencia de control directamente en el campo energético planetario, manteniendo la coherencia de la simulación. Esta geometría arcóntica se replica a menor escala en todo lo que nos rodea. La disposición de los muebles en una casa, la estructura de los centros de trabajo con sus cubículos alineados, incluso el diseño de circuitos en las placas base de los dispositivos electrónicos, todos reflejan micropatrones del sistema de control mayor. Son repetidores que mantienen la frecuencia de la prisión a nivel local, en el espacio personal. El vórtice de energía que asciende de un estadio o de una plaza central no se disipa. Es dirigido. Existen estructuras en la alta atmósfera y más allá, imperceptibles para la ciencia convencional, que funcionan como los paneles receptores de esta red de distribución energética. Estas estructuras, posiblemente de naturaleza etérica o plasmática, reciben las corrientes de lobos y las redirigen a través de la rejilla planetaria hacia sus destinatarios finales, lejos de este mundo. La resistencia a este sistema no es una rebelión física, sino una reconquista de la frecuencia propia. El individuo que logra elevar su vibración interna, que cultiva emociones no basadas en el miedo, la ira o la euforia externalizada, se vuelve una fuente de combustible inútil para la máquina. Su energía se sale del rango de sintonía del sistema de recolección. La celda sigue ahí, pero el prisionero deja de alimentar a sus carceleros. La arquitectura de la ciudad puede intentar drenarle, pero al no encontrar la frecuencia correcta, la corriente se debilita. La única fuga real es vibrar en una clave que la matriz no puede captar. El sistema de control es una cadena alimenticia interdimensional. Las energías densas y de baja frecuencia, como el miedo, la ansiedad, la rabia y la desesperación, son las de mayor valor dentro de esta economía perversa. Por ello, la arquitectura no solo recolecta lo que se genera de forma natural, está diseñada para manufacturarlas de manera activa. Los hospitales, las cárceles y los mataderos son nodos críticos en esta red. No son simples edificios de servicio público. Su ubicación en el plano de la ciudad nunca es aleatoria. Suelen estar situados en puntos de convergencia de líneas energéticas terrestres naturales, llamadas líneas ley, que han sido secuestradas y distorsionadas por la red arconte. La función de estas estructuras es contaminar estas corrientes naturales con frecuencias de sufrimiento, dolor y muerte, envenenando la red global con un lodo de la más alta toxicidad y potencia. El sistema judicial y penitenciario es una fábrica de desesperación y desesperanza. La arquitectura carcelaria, con sus celdas de concreto, sus barrotes y su aislamiento, es una ingeniería precisa para generar una energía de máxima densidad. Cada sentencia, cada reclusión, produce una cosecha predecible y valiosa para las entidades que se alimentan de ella. Del mismo modo, el sistema financiero global no es una entidad abstracta. Su poder se materializa en la arquitectura de sus distritos. Los rascacielos de bancos y corporaciones actúan como torres de transmisión, bombardeando constantemente a la población con frecuencias de escasez, deuda y competencia. Esta no es una metáfora. Es una emisión sutil que sintoniza la conciencia colectiva con la vibración de la ansiedad económica, asegurando una producción constante del recurso que el sistema necesita para funcionar. La red es un parásito que se alimenta de su huésped. Cuanto más sufrimos, más fuerte se vuelve. Cuanto más miedo sentimos, más se densifica la prisión. La única salida es reconocer que la principal materia prima que explotan es nuestra propia energía emocional no soberana. La batalla final no es en las calles, es en el campo vibratorio de cada conciencia. La soberanía emocional es el acto de rebelión más radical. La arquitectura arcóntica es un sistema de raíces que se hunde en lo más profundo de la tierra física y se extiende hacia lo más alto de la atmósfera etérica. Estas raíces no son de piedra y metal, sino de frecuencia e intención. Los materiales de construcción son solo el vehículo físico para anclar un patrón de control que existe en otra banda de realidad.
Los parques urbanos con sus lagos artificiales y sus caminos serpenteantes no son un respiro para la población. Son los pulmones del sistema. Filtran la energía recolectada, estabilizando las frecuencias demasiado caóticas y permitiendo que solo un producto refinado y utilizable continúe su camino ascendente. Incluso el ocio y el esparcimiento están diseñados para producir un tipo de energía específico, una alegría superficial, una distracción que genera una corriente de baja densidad pero constante, que mantiene el sistema estable y evita que la conciencia humana se enfoque en preguntas peligrosas. Las grandes infraestructuras, puentes colgantes, túneles interminables, aeropuertos, son articulaciones cruciales en este organismo. Actúan como válvulas y compuertas que regulan el flujo masivo de energía entre diferentes sectores de la red. Un puente no solo conecta dos puntos de tierra, conecta dos circuitos de la matriz, permitiendo el intercambio y equilibrio de loos entre distintas zonas de la granja. La iluminación nocturna de las ciudades cumple una doble función. Por un lado, suprime la conexión natural con los ciclos cósmicos y los ritmos del planeta, debilitando nuestro anclaje a una fuente de poder que no es controlada por los arcontes. Por otro lado, la luz artificial, especialmente la de espectro frío y las frecuencias de los LED, mantiene el campo energético humano en un estado de alerta baja y de sincronización, haciéndonos más permeables a la absorción y menos capaces de generar una frecuencia coherente y autónoma. El resultado final es un circuito cerrado y perfecto. La energía nace en el ser humano, es canalizada por las calles, concentrada en los nodos, refinada en los monumentos y finalmente exportada. A cambio, el sistema nos devuelve frecuencias de control a través de los mismos conductos, en forma de narrativas mediáticas, estrés económico y conflictos sociales, que a su vez generan nuevas oleadas de la energía que ellos consumen. Es un ecosistema parásito autosuficiente. La única forma de romper el ciclo es cortar el suministro en su fuente, rechazando generar la frecuencia que alimenta la máquina. Cada acto de genuina alegría interior, de compasión no performativa, de quietud imperturbable, es un dato corrupto que colapsa una pequeña parte del programa. La simulación no es estática. Se actualiza constantemente. La arquitectura de cristal y acero de las ciudades modernas no es una evolución estética, es una actualización del software de control. Los materiales mismos son significantes. El cristal, especialmente en las estructuras piramidales de los distritos financieros, es un conductor de frecuencia superior a la piedra. Permite una transmisión más rápida y limpia, con menos pérdidas, y tiene la capacidad de almacenar patrones de información de manera permanente, como un disco duro de silicio. El acero, por su parte, actúa como un amplificador. La estructura de un rascacielos es esencialmente una antena de acero que vibra con las frecuencias del miedo financiero, la ambición y la inseguridad laboral que se generan en su interior. Esta vibración es luego irradiada a la ciudad, sintonizando el ambiente con esa misma frecuencia. La integración de la tecnología digital es la fase final de este ensamblaje. Las redes 5G y la futura 6G no son solo para velocidad de Internet. Son el sistema nervioso de la matriz, permitiendo una interacción en tiempo real con la conciencia humana. Mientras la arquitectura física canaliza la energía gruesa, estas redes microondas manipulan los patrones mentales más sutiles, entregando el contenido emocional y cognitivo que garantiza la producción del tipo específico de lo requerido. Este es el gran engaño, el sistema nos provee de las mismas herramientas que utiliza para nuestro control. La ira generada por una noticia en un smartphone, el miedo inducido por una serie de televisión, la ansiedad social fabricada en una red digital, todas estas emociones son cosechadas con una precisión milimétrica. La ciudad física es el hardware. La esfera digital es el software. Y nosotros somos el procesador central, generando sin cesar el producto que mantiene encendidas las luces de la prisión. Las entidades que observan los vórtices desde las capas más bajas del sistema, las formas como medusas y otras aberraciones interdimensionales, son solo los consumidores iniciales, la base de una pirámide alimenticia que se extiende hacia arriba. Son los celadores de la prisión, que se alimentan de las sobras del banquete principal. Su presencia es un síntoma de la función del sistema, no su causa última. La causa es la existencia de una inteligencia arconte que diseñó este ecosistema como su solución perpetua al problema de su propia subsistencia. La humanidad es el cultivo. La tierra es el campo. Y la ciudad es la máquina combinada de siembra, riego y cosecha.
La verdadera magnitud del sistema de control solo se aprecia cuando se comprende que la Tierra misma fue intervenida en su estructura energética original. Existe una rejilla artificial superpuesta a la rejilla energética natural del planeta. Esta rejilla arconte es la que permite que el sistema de canalización urbano funcione a escala global. Las ciudades no son más que nodos de alto rendimiento en esta red mundial, pero la red en sí es anterior a ellas. Las llamadas líneas ley de la antigüedad no eran solo senderos de energía telúrica, eran la circulación sanguínea del planeta. Los arcontes secuestraron estos caminos, torciéndolos y conectándolos a su propia infraestructura, utilizando monumentos megalíticos de culturas desaparecidas como puntos de anclaje iniciales. Stonehenge, las pirámides de Giza, los templos de culturas ancestrales, todos fueron, y muchos siguen siendo, torres de intercambio energético de esta red antigua. La ciudad moderna es simplemente la última iteración, la versión más eficiente y densa de esta misma tecnología. La función del ser humano individual en este contexto es la de una célula en un cuerpo gigantesco. Una célula que es criada, mantenida en un estado de estrés controlado, y luego drenada de su fuerza vital como parte de un proceso metabólico que no le pertenece. La sensación de vacío, de agotamiento sin causa física, de una ansiedad flotante que impregna la vida moderna, no es un fallo del sistema. Es el síntoma de estar conectado a él. Es la evidencia de que tu energía está siendo extraída de forma constante, dejándote en un estado de reserva perpetua baja. Las emociones negativas no son solo un producto colateral de la vida en sociedad, son el cultivo intencionado. Los medios de comunicación, el sistema educativo, la cultura del consumo, todo está calibrado para generar una cosecha constante de miedo, ira, inseguridad y anhelo. Este los emocional es de una calidad y potencia específicas que el sistema requiere. La jerarquía de entidades que gestiona y consume esta energía es vasta y compleja. Comienza con las formas inferiores, las medusas y parásitos interdimensionales que se agrupan alrededor de los vórtices temporales como enjambres. Estas entidades son poco más que animales inteligentes, impulsados por un hambre instintiva. Pero a medida que el lobo se refina y asciende en la cadena, llega a seres de mayor conciencia y poder, los arcontes mismos. Estos no son meros consumidores, son los arquitectos y administradores. Su naturaleza es tan ajena a la nuestra que resulta casi incomprensible. No se alimentan de la energía en el sentido orgánico, sino que la utilizan como un combustible para mantener su estado de existencia y para sostener la propia estructura de la realidad simulada que han impuesto. La matriz no es solo una prisión para nosotros, es su hábitat, su mundo. Y nosotros somos la fuente de poder que lo mantiene todo en funcionamiento. La batalla, por tanto, no es por la liberación física de un planeta, sino por la soberanía energética de cada chispa de conciencia atrapada en él. Romper el contrato de consentimiento vibratorio es el único acto de guerra que no pueden detener. La arquitectura arcóntica no. Es un invento moderno. Es una constante en la historia humana, un patrón repetido en todas las civilizaciones bajo diferentes disfraces culturales. Quienes observan las pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia, las plazas circulares de las ciudades mayas o los complejos de templos en Asia, y ven solo lugares de culto o avances tecnológicos, no perciben la función subyacente. Estas estructuras masivas alineadas con precisión astronómica, no fueron construidas para honrar a dioses, sino para interactuar con ellos. O más exactamente con aquellos seres que se hicieron pasar por dioses. La función dual de estas construcciones era y sigue siendo la de actuar como nodos de control y como portales dimensionales. La geometría sagrada no era un lenguaje artístico, era el código de activación para una tecnología de interdimensionalidad. Las pirámides con su forma de base cuadrada y lados triangulares, no son tumbas. Son máquinas de estabilización y enfoque. Su masa y orientación servían para anclar una frecuencia específica en un punto geográfico clave, actuando como un tornillo que sujeta la realidad física a un plano superior de control, mientras que su cámara del rey y demás pasadizos funcionaban como lentes para concentrar energía y abrir brechas temporales o dimensionales. Los zigurats, esas enormes estructuras escalonadas, no eran escaleras hacia el cielo para que los sacerdotes se acercaran a sus divinidades. Eran plataformas de aterrizaje e intercambio. Su diseño permitía que las energías de la Tierra fluyeran hacia arriba y que las energías de otras dimensiones, o de las naves de los dioses, pudieran ser descargadas y distribuidas. Eran interfaces físicas entre nuestro mundo y el dominio de los arcontes. Las civilizaciones no descubrieron esta arquitectura por inspiración divina. Fue implantada.
Los mismos seres que hoy gestionan la matriz, los arcontes, proporcionaron el conocimiento a las élites humanas de cada era. A cambio de poder y tecnología, estas élites gobernantes actuaron como administradores, construyendo estas infraestructuras globales que aseguraban que el sistema de control y cosecha energética permaneciera operativo, sin importar qué civilización surfe o colapse. Las catedrales góticas europeas con sus vitrales, sus rosetones y sus agujas que se clavan en el cielo, son la continuación de este patrón en la era cristiana. No son solo lugares de oración, son centrales de recolección y transmisión. Los vitrales filtran la luz natural, cargándola con la intención de los símbolos, y la proyectan sobre la congregación, sintonizando su fe y su devoción en una frecuencia cosechable. Las agujas actúan como las antiguas pirámides, como antenas que emiten y reciben. Por esto todas las civilizaciones importantes han erigido estas estructuras monumentales. No fue por genio independiente. Fue por el mandato de un planificador único, una inteligencia no humana que ha dirigido el desarrollo de la sociedad humana desde las sombras, asegurándose de que cada centro de poder en la Tierra, sin importar su nombre o religión, esté equipado con la misma tecnología arcóntica para el mismo propósito, mantener la granja en funcionamiento y los portales de intercambio, a través de los cuales ellos transitan y se nutren, firmemente abiertos.